Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Como les decía, va a quedar video grabado. En México se estructura en tres etapas, prácticamente, tres etapas fundamentales, que está la etapa de investigación, la etapa intermedia o de preparación a juicio oral y, por supuesto, también la etapa de juicio oral. Esta etapa se va a centrar nada más en poder recabar todos los elementos de pruebas necesarios para determinar si existen motivos suficientes para proceder penalmente contra una o varias personas durante la investigación inicial. Aquí el Ministerio Público va a dirigir todas las actuaciones de la policía y va a solicitar al juez de control pues diversas diligencias o medidas. ¿Para qué? Para asegurar a esa o esas varias personas imputadas a continuar con el proceso, ¿de acuerdo? Por supuesto, protegiendo la integridad de las víctimas, de los testigos y siempre conservando la evidencia. Entonces, de manera muy sintética, la etapa de investigación es que el Ministerio Público recabe toda la información necesaria para poder establecer si de verdad existe alguna responsabilidad o motivos suficientes para proceder penalmente contra el imputado o los imputados. Esa es la etapa de investigación. La etapa intermedia, una vez que el Ministerio Público considera que cuenta con suficiente evidencia para poder proceder, pues va a cerrar esta etapa de investigación y va a formular una acusación ante el juez de control. Aquí en esta etapa, su propósito principal es filtrar la evidencia, es decir, determinar cuáles pruebas serán admitidas para su desahogo en la siguiente etapa. Es decir, aquí el Ministerio Público va a integrar sus pruebas, tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado, ambos, para saber qué pruebas se van a presentar ante el juez de control, ¿de acuerdo? Y que posteriormente en el juicio oral, pues van a ser escuchadas por el juez de oralidad, que puede ser colegiado o unitario. Y se va a decidir si se abre o no el juicio oral. Se va a resolver también sobre la admisión de las pruebas y, en su caso, sobre la procedencia de algún mecanismo alternativo de solución de controversias que también vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Esta etapa prácticamente es fundamental para asegurar si se va o no a juicio, si se consideran las pruebas y que el proceso sea justo. Y por último, vamos a tener la última etapa, que es la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral es prácticamente la culminación del proceso penal y es una fase pública donde se desahogan las pruebas que admitieron en la etapa anterior y se ventila el caso ante un tribunal de enjuiciamiento, el cual pues está compuesto por uno o más jueces, puede ser uno o tres, que no han intervenido anteriormente en el proceso, y aquí se va a caracterizar porque es de oralidad. Es decir, todo es oral, tanto las partes expresan y se desahogan las pruebas de manera oral, como lo que establezca el propio tribunal, ¿ok? Vamos a tener varios principios como continuidad, publicidad, contradicción y concentración en este procedimiento, en la etapa del juicio oral. Estos principios, ustedes tienen videos en donde les explico de manera detallada qué son, cuál es su función y por qué es importante que los dominen. Muy bien. Al finalizar el desahogo de las pruebas y los alegatos de clausura en la etapa del juicio oral, el tribunal va a emitir, por supuesto, una sentencia de culpabilidad o de inocencia y pues va a establecerse en esta sentencia si se procede a una etapa de individualización de las penas, que también podrán ustedes observar en los videos. Entonces, de manera sintética, esa es la finalidad de las tres etapas, tanto la investigación como la intermedia, la de juicio oral, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar el paso a paso de este curso, ahora sí, después de esta pequeña explicación sobre las etapas del... La etapa de investigación la vamos a encontrar primeramente establecida a partir del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales y es esencial para el desarrollo y resolución del proceso. Aquí, como ya les mencioné, su objetivo es poder esclarecer los hechos, ¿de acuerdo? En esta fase del proceso penal, pues tiene la finalidad de que se recaben todas las evidencias. ¿Quién va a recabar las evidencias o cómo va a iniciar este proceso penal? Por parte del Ministerio Público, quien va a recibir la noticia criminal, ¿de acuerdo? El Ministerio Público es el encargado de la investigación en el sistema penal mexicano y tiene el deber de iniciar con esta investigación pertinente ante el conocimiento de un hecho que pueda constituir un delito. Es decir, cuando se presenta ante el Ministerio Público esta noticia criminal,
No se conoce al 100% si existe o no pues, la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque justamente para eso es esta etapa, para investigar y para poder establecer si de verdad existe esta constitución del delito. Esta responsabilidad del Ministerio Público pues implica que una vez que tiene conocimiento de esta noticia criminal o de un posible delito, ya sea por denuncia o por querella o por cualquier otro medio, pues el Ministerio Público debe actuar de manera diligente e inmediata para investigar los hechos. ¿Ok? Entonces todo va a iniciar con ello. Con el Ministerio Público, como les menciono, es el responsable y el propósito es recopilar indicios y pruebas que arrojen la luz sobre los hechos. Como ya les expliqué, esta noticia criminal se va a dar por dos facetas. Primero que nada puede ser a través de la denuncia o a través de la querella. La denuncia la vamos a encontrar en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la querella en el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, la noticia criminal también se puede dar a través de la flagrancia, que la vamos a encontrar en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y una actuación más que va a tener el Ministerio Público es el caso urgente que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces tenemos tres formas principales de la noticia criminal: la denuncia, la querella o la flagrancia. ¿Ok? Es importantísimo. La denuncia, la querella o la flagrancia. La denuncia es un acto por medio del cual cualquier persona comunica ante el Ministerio Público o en situación de urgencia ante la policía sobre un hecho que se considera constituye un delito. Aquí el propósito principal de la denuncia es iniciar la investigación para esclarecer los hechos. Por eso es que les digo, inicia con la denuncia también. Va a haber tres formas importantes para hacerlo. Vamos a tener que el Ministerio Público debe solicitarle al juez de control o una orden de citación, o una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. O la citación es un documento, un acto por el cual se llama a una persona, que es el imputado, en el proceso penal para que comparezca ante quién, ante el juez de control, ¿ok? En una audiencia inicial, que va a ser el siguiente paso, la audiencia inicial. Entonces, el Ministerio Público le pide al juez de control dicte una orden de citación, se le va a entregar al imputado. ¿Por qué? Porque se le va a informar que existe una probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de un delito. Entonces, la citación prácticamente es una invitación a presentarse voluntariamente ante la autoridad judicial, ¿ok? Aquí no hay una detención, es una invitación. ¿Cuáles van a ser las características de esta citación? Como ya les mencioné, primero que nada es una invitación a comparecer en la audiencia inicial. Se emite cuando existen indicios de un delito y sospechas de que el imputado está involucrado, ¿ok? Aquí todavía no hay señalamientos, solamente son sospechas e indicios. Esta citación no implica la detención del imputado. Se espera que se presente voluntariamente en la fecha y hora asignada. Aquí el imputado tiene, por supuesto, la obligación de acudir, ¿ok? Tiene la obligación de acudir y comparecer en la fecha y hora que se le señale. Y se utiliza como una medida menos restrictiva que una orden de aprehensión. Eso es la citación. Por supuesto, va a depender del Ministerio Público establecer si considera que es mejor una orden de citación o una orden de aprehensión. Siguiente, en caso de que no sea una orden de citación, puede solicitar una orden de comparecencia. Recuerden que son tres. ¿Qué es la orden de comparecencia? Esta orden es una medida que se toma cuando el imputado ya fue citado, es decir, se le dio una orden de citación y no acudió y no justificó por qué no acudió. Esta se va a emitir para asegurar la presencia del imputado en el proceso judicial y garantizar su participación, por supuesto, en el proceso penal. ¿Ok? Entonces, la vamos a emitir cuando el imputado no se presentó a la audiencia en la orden de citación que fue citado y va a ser ejecutado por fuerza pública. ¿Ok? Aquí si va a acudir la policía de investigación, lo va a detener y va a ser presentado ante el juez de control. Su objetivo principal de esta orden de comparecencia, pues es por supuesto garantizar la participación del imputado en el proceso penal. ¿De acuerdo? Y vamos a tener ahora una tercera, que es la orden de aprehensión.
La orden de aprehensión se emite cuando el Ministerio Público considera que es necesario detener a una persona para asegurar su comparecencia, ¿ok? En el proceso penal. Y se emite en los casos que existe incluso un riesgo de fuga, peligro para la sociedad o cuando el imputado ha evadido previamente la citación también. Muy bien, audiencia de formulación de la imputación. Una vez que ya se estableció la audiencia de control o puesto el imputado a disposición del juez por la citación, la presentación o la aprehensión, se le informará al imputado sus derechos constitucionales, incluyendo la verificación de que se encuentra debidamente asistido por un abogado defensor, ¿de acuerdo? Y con posterioridad se va a proceder a la apertura de la audiencia de la formulación de la imputación, que como objetivo principal es que el imputado, en presencia de su defensor, le sea notificado por parte del Ministerio Público y ante el juez de control que está siendo investigado penalmente y que se le dará oportunidad al imputado de declarar, ¿ok? Y aquí nuevamente en este apartado primero se le va a dar el uso de la voz al Ministerio Público y posteriormente se le va a dar el uso de la voz a la parte de la defensa. El Ministerio Público aquí tiene la oportunidad de exponer al imputado todos los detalles de la acusación en su contra. ¿Qué incluyen estos detalles? Son prácticamente estos. Primero que nada, el hecho que se le atribuye, es decir, la descripción del acto o del delito que se le está imputando. Posteriormente, la calificación jurídica preliminar, es decir, el tipo de delito, si es robo, si es fraude, si es abuso de confianza, qué delito, el tipo exactamente que se le está atribuyendo. También se le va a informar al imputado la fecha, lugar y modo de comisión, ¿ok? Prácticamente cómo ocurrió el delito, así como la manera en que éste se cometió. También la forma de intervención, si el imputado se le considera autor o cómplice o de qué otra manera se le está involucrando en esta comisión del delito, ¿de acuerdo? Y por último, el nombre de la persona que está iniciando este proceso, es decir, quien presentó la denuncia o el acusador. Aquí se debe revelar el nombre de la persona que denuncia o de la víctima que presentó la acusación, a menos que haya razones para mantener su identidad en secreto o si estamos ante una situación de una denuncia anónima, ¿de acuerdo? Posteriormente a ello, que ya se le dio el uso de la voz al Ministerio Público y que ya externó todos estos elementos que les acabo de mencionar, va a venir la lectura de derechos del imputado. Es decir, después de que el MP ha explicado al imputado los detalles de la acusación en su contra, el juez de control le va a preguntar al imputado si desea, primero, si comprende la acusación y después si desea responder a los cargos que se le están presentando en su contra. Entonces, son en dos pasos. Primero, si comprende la acusación que se le está imputando y también, perdón, si desea responder a los cargos. Aquí vamos a tener dos opciones. Primero, la opción de guardar silencio o la opción de que el imputado decida declarar. Si el imputado decide guardar silencio y no responder a la imputación, su decisión de no hablar no se va a utilizar en su contra en el proceso penal. Es decir, no se le puede considerar culpable simplemente porque no quiso responder a la imputación. Caso contrario, si el imputado sí desea expresar su deseo de responder a los cargos, su declaración sí se va a tomar en cuenta y de acuerdo a las normas y el procedimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí se va a tomar en cuenta respecto en el proceso penal. Es decir, sí va a ser registrada de manera formal y se va a utilizar como evidencia durante el proceso. Cuando existen varios imputados, aquí justamente lo que va a suceder es que se va a recibir las declaraciones de manera sucesiva, uno por uno. Es decir, no pueden estar todos en la misma sala al mismo tiempo respondiendo a esta acusación. ¿Por qué? Porque la finalidad es evitar que los imputados se comuniquen entre sí o que se pongan de acuerdo respecto de las declaraciones que se están recopilando. Entonces, de esa manera se hace una separación y solamente se va tomando una por una sus declaraciones. Cada uno decidió o guardar silencio o declarar, va a tener verificativo las medidas cautelares. Esto lo establece el artículo 313, es decir, después de que el imputado haya omitido su declaración o decidió no hacerlo, el MP, el Ministerio Público, va a solicitarle al juez de control la oportunidad para discutir las medidas cautelares, ¿ok? Y posteriormente, pues la vinculación al proceso. Es decir, ya si el fiscal pide al juez que considere si se debe o no tener medidas para asegurar al imputado que cumpla con el proceso y se formalicen ahora los cargos.
Entonces, una vez hecho eso, pasamos al tema de las medidas cautelares. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? El día de hoy quiero invitarte a nuestro curso sobre juicio penal, acusatorio y oral, en el cual prácticamente aprenderás y dominarás todo el procedimiento, desde los requisitos de procedibilidad hasta la etapa de ejecución de sentencia, pasando por todos los elementos y cada una de las etapas. Dentro de los temas principales en las más de 40 lecciones que vas a poder tener acceso, pues vienen cuáles son los derechos fundamentales de acuerdo a lo establecido en la Constitución, la estructura completa y detallada del juicio penal, acusatorio y oral, mapeada con ejemplos prácticos como este, por supuesto, todos los sujetos procesales, sus características, sus elementos. En cada uno de estos temas vamos a indagar de manera muy detallada, como te lo menciono, con ejemplos prácticos para que puedas entenderlo, aun si tienes poco conocimiento sobre el tema penal. Detalles, por supuesto, y elementos de la etapa de investigación, la fase intermedia, el juicio oral, la prueba, los incidentes. Vamos a describir cada uno de estos elementos, qué es lo que contienen, sus principios, sus características, de manera sumamente específica. Medios de impugnación, etapa de ejecución de sentencia, lo que es la reparación del daño, por supuesto los medios alternativos y formas anticipadas para solucionar el conflicto. Como ya te lo mencioné, vamos a ir desde el paso 1 de todo el procedimiento, desde los requisitos de procedibilidad hasta la etapa de la ejecución de la sentencia. Vamos a conocer y aprender todo el procedimiento. Para poder mejorar tu aprendizaje y que puedas poner en práctica todo lo aprendido, también vas a tener acceso a más de 30 formularios en formato Word actualizados. Dentro de los principales formularios que vas a poder descargar, pues está el escrito para presentar una querella, escrito para presentar una denuncia, escrito para solicitar que sea designado un asesor jurídico público, escrito mediante el cual se revoca el nombramiento del asesor jurídico público y se nombra un asesor jurídico particular, escrito para solicitar copia de los registros de la investigación, escrito para solicitar se practiquen actos de investigación, escrito para solicitar medidas de protección, para constituirse como coadyuvante de la acusación, para solicitar se practiquen actos de investigación, renuncia al cargo de asesor jurídico particular, solicitar copia de los registros de la carpeta judicial, contestación de la acusación, entre muchos formularios más. Así que si te interesa ser parte de este curso avanzado, teórico, práctico, desde cero, del juicio penal, acusatorio y oral, solo da clic al link que se encuentra en la parte de arriba de este video o al botón que se encuentra en la parte de abajo para mandarte todos los detalles, costos, características, fechas y demás elementos y te puedas inscribir a este magnífico curso teórico práctico. Nos vemos dentro del curso.